Dejamos un instante en los diarios para hablar con el doctor Juan José Quispe, abogado penalista del IDL, que ya está con nosotros a través de Zoom. Vamos a conversar con él rápidamente para que nos dé un poco sus impresiones en tanto abogado penalista, además de una organización seria como el IDL y defensora de los derechos humanos. Doctor Quispe, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Carlos Cornejo, buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el peso de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mire, el peso que tiene ya no le vamos a decir como lo veníamos denostando o cierto sector de la ciudadanía, sobre todo del gobierno. Venía diciendo pues que el informe de Human Rights Watch era un informe de una ONG de derechos humanos. Acá estamos hablando de un informe de un organismo internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales cuyas recomendaciones y conclusiones tienen que ser implementadas por el Estado peruano bajo responsabilidad de ser denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que éstas no se vengan cumpliendo. Es decir, un acuerdo de solución amistosa con el Estado para que el Estado atienda estas recomendaciones que no son meras peroratas, son meras descripciones, sino más bien que es un informe bastante completo, contundente y lapidario, Carlos. ¿Por qué? Porque no solamente ha recibido la información de los familiares, de los heridos, de los fallecidos, sino también de diferentes entes estatales y del propio gobierno. O sea, la versión del gobierno está plasmada acá. Y no puede decirse pues que sesgadamente es un informe de carácter izquierdista, un informe sesgado, sino más bien da cuenta de dos hechos, Carlos, que para mí es preocupante como Estado peruano, y que es que concluyen que hay graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo que en Perú durante las protestas sociales ocurrieron masacres perpetradas por agentes estatales y llámese miembros de las fuerzas del Ejército y de la Policía Nacional del Perú, como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza, desproporcionado, y sobre todo que el Estado pues no ha cumplido con su rol constitucional de defender la vida, claro, no solamente de los manifestantes, sino de los transeúntes que pasaban por ahí. Claro. Doctor Quispe, ¿un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un insumo que tienen en cuenta los tribunales nacionales a la hora de definir una sentencia, de mirar un caso? ¿Es un insumo valioso? Es un insumo valioso como parte de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a venir implementando, es decir, va a venir viniendo al Estado peruano a supervigilar, a supervisar las recomendaciones y conclusiones que le ha mandado. Si bien es cierto, Carlos, un tribunal peruano podría decir, bueno, esto es un informe y no tiene carácter ni efectos vinculantes, porque el único carácter y efectos vinculantes serían las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero los magistrados del Poder Judicial tienen la obligación de implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No puede decirse que eso lo dejamos ahí, como no tiene competencia contenciosa administrativa, es un saludo a la bandera. No, eso no es así, porque los organismos de derechos humanos que formamos parte de las investigaciones, podemos decirle que el Estado no está cumpliendo y que venga una misión de la comisión para que efectivamente hable con los magistrados y les diga pues que tienen que hacer una investigación célere, imparcial, donde se investiga a todos, no solamente a los que mataron a los protestantes, sino también a los que hirieron a los policías, porque esa es la recomendación general, acá no es sesgado, que se investigue todo, pero en el marco de un debido proceso, claro, y sobre todo un enfoque intercultural y étnico, que es lo que se necesitaba en estos momentos, ¿no? De acuerdo. Ahora, los críticos, por supuesto, del sistema interamericano de derechos humanos y de la propia comisión ya han comenzado a señalar que ese es un informe que trasciende los conflictos sociales y que interviene en aspectos étnicos, raciales, económicos de nuestro país. ¿Qué se le responde a esa crítica? Mire,
yo diría que una ignorancia completa de lo que son las protestas sociales. Porque las protestas sociales, como usted ha visto, Carlos, han venido de Puno, de Ayacucho, de Cusco, de Ica, de Junín, de Andahuaylas, de La Libertad y propiamente en Lima. Entonces no estamos hablando de personas, pues de un grupito de personas que se juntaron para hacer una protesta. Estamos hablando que dentro del marco de esas protestas se les estigmatizó como terroristas, los terruquearon a todos, ¿no? Inclusive salieron declaraciones donde decía pues que merecían morir, ¿no? Porque están atentando contra los bienes y servicios públicos. Pero lo que la comisión establece acá es que hay que diferenciar del derecho constitucional a la protesta con las otras personas que han cometido ataques contra tanto miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y bienes y servicios públicos. Pero lo que no se quiere dar cuenta Lima, que es lamentablemente hasta ahora sigue siendo, a pesar de que estamos descentralizados en regiones, lo que no se quiere dar cuenta es que han habido protestas legítimas de personas que durante muchos años han venido siendo postergadas en sus derechos económicos, en su derecho a la salud, en su derecho a la buena educación, y que han visto esta protesta de carácter político la mejor forma de cómo manifestar su descontento ante gobiernos anteriores y ante el gobierno de turno. Pero ni siquiera eso ha propiciado un diálogo. Por eso es que una de las recomendaciones que hace es que se busque un diálogo fructífero entre el gobierno y las partes involucradas, con un enfoque intercultural, con un enfoque donde se les escuche y se les atienda sus necesidades que tienen estas personas que vienen a protestar, no solamente en su lugar de origen, sino que hacen la marcha de sacrificios a la ciudad de Lima, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Doctor Quispe, me tengo que ir solamente en remarcar que la comisión atribuye que al menos 20 ataques a periodistas fueron cometidos por la policía. ¿Por qué pongo de relieve el tema del periodismo? Porque un 3 de mayo como hoy es un día en el que conmemoramos la libertad, el Día de la Libertad de Expresión en el mundo. Quería su reflexión final. Sí, bueno, coincidentemente cae con mi cumpleaños, 3 de mayo. Es un día importante, creo yo, no solamente para lo que es la evacuación de un informe tan esperado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también que se está haciendo en una fecha importante para que se visibilice también los ataques del gobierno contra periodistas que lo único que hacen cumplir es su función de informar a la colectividad de lo que realmente está pasando en el lugar de los hechos. Y esta parte, cuando usted dice, Carlos, que han habido un grupo de periodistas atacados por miembros de las Fuerzas Armadas o policiales, denota que el gobierno no respeta a nadie. No respeta la función del periodista, y es por eso, creo yo, que han puesto que se está dando el informe a partir de esta fecha tan especial para el periodismo, que son los ojos de la ciudad. Son los ojos que van a informar a través de sus cámaras, de sus videos, de sus reportajes, de cómo efectivamente están siendo repelidos los manifestantes, no de una manera pues con respeto a su vida, sino de una manera ilegal, de una manera arbitraria, pero sobre todo con el uso desproporcionado de la fuerza. Y no hay que olvidarnos algo, Carlos. El Estado, a través del gobierno peruano, tiene la obligación de ¿qué? De salvaguardar la vida de los peruanos. Sin embargo, están cumpliendo esa norma constitucional y le está quitando la vida, y encima le están dando, pues como decir, para que te quedes callado, 50.000 soles o 30.000 soles a los heridos, cuando al final el Congreso está gastando más de 30 millones en bonificaciones a trabajadores, ¿no? Esas son las paradojas increíbles. Gracias, doctor Quispe, por habernos ayudado a entender un poquito más la importancia del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un abrazo. Sí, Carlos, un abrazo, gracias.